La insatisfacción laboral como causante de la rotación de personal en una empresa privada. Tesis presentada por una servidora, Oriela Gitzel Hernández Cervantes, para adquirir el grado de maestra en Psicología Organizacional y Gestión del Talento Humano. Agosto del año 2023. En el presente video se abordará de una forma sintética la investigación. Es por ello que hablaré inicialmente sobre el planteamiento del problema, la justificación del estudio, después las preguntas de investigación, los objetivos, seguido del marco teórico, en donde se definen principalmente las variables de la investigación, para llegar a la metodología, explicar la muestra, los instrumentos, detallar sobre el análisis de los datos. Luego se hablará brevemente de la propuesta para así finalmente llegar a las conclusiones del estudio junto con las referencias citadas en esta presentación. Iniciando con el planteamiento del problema, es importante contextualizar dónde se desarrolla la investigación, la cual se aborda en una empresa privada dedicada al servicio de las telecomunicaciones de presencia nacional, la cual por fines de confidencialidad no se puede revelar su nombre. Sin embargo, aquí padecen de una alta rotación de personal, específicamente en su área comercial, en donde en ocasiones el número de bajas supera al número de ingresos. He allí donde nace el interés por descubrir qué es lo que orilla a los trabajadores a rescindir de su contrato para abandonar su fuente de ingresos. Como se sabe, esta problemática no es nada nuevo, debido a que tiene presencia desde la llegada de la globalización y el capitalismo a nuestro país, en donde las ofertas laborales se han multiplicado y el talento humano va en búsqueda de su mejor opción de trabajo. En este sentido, es sabido específicamente en este ámbito que entre menos personal tengas, menores serán tus ventas a nivel global y por ende obtendrás una baja productividad y los objetivos no se obtendrán en tiempo ni en forma, aparte de verse afectada la propia empresa y también el propio trabajador. La justificación de este escrito se encamina principalmente a que los procesos dentro del Departamento de Recursos Humanos se vayan eficientando, ya que la rotación del personal consume tanto tiempo como dinero. Por otra parte, los principales beneficiarios de este estudio serían tanto la propia organización como los trabajadores actuales y futuros que estén por llegar, ya que con este trabajo se espera demostrar aquellas áreas de oportunidad para que la organización las pueda atender y todos se vean favorecidos. Asimismo, con el acercamiento a los extrabajadores de la compañía, se obtendrá un panorama sobre las razones que los orillaron a retirarse y con base en ello se elaboró una propuesta la cual se espera que la empresa la pueda considerar para mejorar las condiciones de trabajo y así reducir la insatisfacción de sus colaboradores activos. Una vez explicada la problemática y justificación, es como se llega a las preguntas que rigen la investigación, siendo como pregunta general, ¿cuáles son los motivos por los que hay un alto nivel de rotación de personal en la plantilla del área comercial? Y teniendo como preguntas específicas, ¿qué relación hay entre las expectativas del trabajador al ingreso a la organización y la satisfacción laboral del trabajador cuando solicita su baja? Luego, ¿cómo se vincula el proceso de selección del personal con los objetivos organizacionales? Y finalmente, ¿de qué forma influye la rotación del personal con la productividad de la empresa? Dichos cuestionamientos van de la mano con los respectivos objetivos, teniendo como general el identificar los motivos de insatisfacción laboral que propician las bajas en el área comercial de una empresa de telecomunicaciones en su distrito Jalapa, y a su vez la constante rotación del personal para proponer las estrategias pertinentes que contrarresten dicho fenómeno. Como objetivos específicos están el conocer las razones por las cuales el personal del área comercial solicita su baja de la empresa, así como su productividad y desempeño durante su permanencia, comparar si las metas personales del trabajador están relacionadas con los objetivos organizacionales
Y finalmente, proponer estrategias para estabilizar la rotación del personal dentro de la organización. Es así como llegamos al marco teórico, en donde se abordaron una amplia lista de conceptos para fundamentar el objetivo del presente estudio. Sin embargo, para efectos de tiempo, únicamente se definirán las variables que rigen el estudio, que son, por un lado, la rotación del personal y por el otro, la insatisfacción laboral. Comenzando con la rotación del personal, el autor Domínguez en el año 2015 la describió como aquel retiro voluntario e involuntario permanente de una organización, la cual puede ser un problema debido al aumento de los costos en cuestiones de reclutamiento, selección, capacitación y de trastornos laborales. Asimismo, se tomó como guía la definición del autor Chiavenato, que explica a la rotación como la cantidad de personas que salen de la empresa de forma voluntaria e involuntaria por causas ya sean externas o internas en un periodo de tiempo establecido, el cual puede ser calculado de forma objetiva. Dichos autores fueron tomados como guía para considerar a la rotación como esas salidas de la empresa que pueden darse por un despido o por una renuncia, apegándonos a que los motivos principales en este contexto son las renuncias e inclusive abandonos laborales de los trabajadores. Ahora, con respecto a la insatisfacción laboral, se considera el sentimiento de desagrado que experimenta un sujeto por el hecho de realizar un trabajo que no le interesa, en un ambiente en el que posiblemente esté a disgusto, dentro de un ámbito que no le resulta atractivo y por el que recibe una compensación socioeconómica fuera de sus expectativas. Tal como lo describió el autor Muñoz en el año 1990, es como se ha venido presentando hasta esta actualidad, ya que las razones de insatisfacción se han presentado de una forma muy similar en este estudio y de las cuales se hablará más adelante. En cuanto a la metodología que se siguió, se tiene un alcance de tipo explicativo, ya que el objetivo se apega exclusivamente a describir y detallar el fenómeno de la rotación de personal en una empresa privada. Por esto mismo, el tipo de investigación es no experimental, ya que en ningún momento se manipularon las variables, sino que únicamente se apegó a observarlas, y así desarrollar el análisis de los datos mediante un enfoque cuantitativo, basado en preguntas cerradas que pudieron ser contabilizadas e interpretadas a partir de escalas como la de Likert. Por esta razón, la principal fuente de información fue con la técnica de una encuesta apoyada de un instrumento, como lo fue un cuestionario en línea, el cual facilitó ampliamente el acercamiento a los participantes que cubrían con el requisito de ser bajas de la organización para obtener una opinión lo más honesta y veraz posible. Es así como se obtuvieron 2 muestras, ya que los instrumentos aplicados fueron dirigidos para 2 grupos. Por un lado, a los ex colaboradores del área comercial, obteniendo un total de 20 participantes, y por otro, a integrantes del Departamento de Recursos Humanos, obteniendo la participación de 3 de los 5 que conforman en el equipo. Cabe señalar que el acercamiento a la muestra fue una de las mayores complicaciones del estudio, ya que se dificultó el ponerse en contacto con el personal que ya no pertenecía a la empresa. Por este motivo, se tuvo que realizar la selección de los participantes mediante un muestreo por conveniencia del investigador, ya que el contacto con ellos se fue dando de una forma circunstancial. Ahora bien, los instrumentos, como ya se mencionó, fueron cuestionarios en línea apoyados de la plataforma Google Forms, en donde se destinó uno al área comercial y el otro al personal de recursos humanos para así comparar y contrastar la información proporcionada. El análisis de los datos se presentó mediante el apoyo de gráficos y tablas, ya que el corte fue cuantitativo. Los datos hallados se lograron sintetizar en gráficas para su mejor entendimiento, los cuales se acompañaron de una interpretación fundamentada en la teoría brindada por los expertos en el tema que se citaron en el capítulo número 2. De esta forma, los hallazgos más importantes fueron: en primer lugar, descubrí los motivos que orillan a los colaboradores a dejar la organización, y los principales fueron la búsqueda de mejores ingresos, el tipo de ambiente laboral
y que no son escuchados por sus jefes, entre otros como lo fueron el despido por productividad, los horarios de trabajo o los cambios de residencia. Otro de los hallazgos es la existencia de malas prácticas en el reclutamiento y selección, ya que tienen un sentido de urgencia solo por contratar en términos de número y no por cubrir las vacantes con talento humano que realmente tiene las capacidades e intereses de cumplir con las funciones del puesto, así como la omisión de pasos en el proceso, lo cual de alguna forma va a repercutir en que muchos colaboradores permanezcan muy poco tiempo en la organización. Finalmente se encontró que no existe un plan de retención, o si está y no lo quisieron mencionar, no está cumpliendo la función de retener solo a aquellos que merezcan el lugar. Es preciso saber negociar con los colaboradores según sea su motivo personal de la salida. Es por ello que la propuesta se cumplió mediante la elaboración de una guía para el manejo de la rotación del personal, la cual tiene como objetivo principal el aportar estrategias de acción en el área comercial de la empresa para un mejor control de los movimientos en la plantilla de los trabajadores. Dentro de esta guía se divide en 4 ámbitos que fueron las principales 4 problemáticas encontradas. Iniciando con las malas prácticas en el reclutamiento, allí se detallan las estrategias de acción en las que a grandes rasgos se sugiere una supervisión, evaluación y seguimiento continuo al proceso de reclutamiento y selección. Después, se sugiere modificar el programa de incentivos de los reclutadores, la cual queda atenida a las consideraciones de la empresa, ya que al ser de corte centralizado, muchas de las decisiones dependen del corporativo. Y finalmente se sugiere una capacitación anual para mejorar el trato y atención de los reclutadores, puesto que es la primera imagen de bienvenida a la empresa y muchos colaboradores opinaron que el trato no es el idóneo. Como segundo punto están el motivo de salida por ingresos. Esta búsqueda de mejores ingresos en el que se sugiere brindar un estímulo especial a aquellos trabajadores sobresalientes en donde se les mantenga motivados por vender y brinda a otros la iniciativa de querer superarse. En dicha estrategia se va de la mano con la aplicación de un programa de vida y carrera que realmente vaya encaminado y relacionado a concientizar al personal desde que llega para que observe cómo su permanencia en la empresa y su productividad le van a asegurar el cumplimiento de sus metas personales. En tercer punto está el ambiente laboral, el cual, si bien no depende de uno solamente, este debe de implementar pequeñas acciones para evitar que la presión y el estrés sean el día a día de los colaboradores. Para ello, se pretende comenzar a liderar con un conductismo basado en refuerzos positivos, como lo son las recompensas, en lugar de ser solo regaños y castigos o llamadas de atención para los trabajadores. En segundo lugar, brindar una capacitación hacia los líderes, en donde se les brinden las estrategias para el manejo de la presión laboral y el cómo trabajar en equipo. A este se añade la propuesta de descansos limitados, ya que el día a día de los empleados de ventas son jornadas largas de caminatas o de permanecer parados, y esto a un periodo de plazo de tiempo largo, pues los agota. Por último, se incluye como estrategia la elaboración detallada de un plan de retención, el cual especifique el plan de acción y negociación con solo aquellos colaboradores que merezcan ser retenidos, en donde se atienda según sea su motivo de salida, cubriendo aquellas razones como lo pueden ser las mejores ofertas laborales, la búsqueda de preparación profesional, un seguro y el deseo de otras funciones laborales. Es así como se llega a las conclusiones, en donde se aceptó la hipótesis de investigación que aseguraba que la insatisfacción laboral, vista como las condiciones laborales deficientes, son la causa principal de la rotación del personal. Asimismo, se deja ver que dicha insatisfacción inclusive puede venir por un choque entre la realidad y expectativa del trabajador, ya que no fue bien encaminado desde su proceso de reclutamiento, en donde todo reclutador debe detallar las funciones del puesto e indagar si van de la mano con los intereses del candidato.
Finalmente, es preciso señalar la labor de un psicólogo organizacional en problemáticas de este tipo, ya que debe contar siempre con las herramientas necesarias para saber identificar fenómenos de este estilo, diagnosticarlos adecuadamente y con base en la información recabada sugerir propuestas de acción para manejar los movimientos constantes como lo es la plantilla de trabajadores, los cuales son la base de cualquier empresa. Finalmente, se añaden las referencias de la información citada en esta presentación. Y con ello me despido y les agradezco su atención prestada. Gracias.